Y nos visita en el estudio la diputada nacional y la directora del CEPA, Julia Estrada. Julia, bienvenida. ¿Cómo andamos? Bien, como siempre un gusto tenerte aquí con nosotros. Ahora en un rato te voy a consultar, ¿llega bien ahí el sonido? Ahí está, sí, estaba poniéndolo para el otro lado. Ahí va. En un rato te voy a consultar por cómo sigue el trámite en la Cámara de Diputados de la Ley de Bases y de otros proyectos que están ahí discutiéndose, pero quería empezar hablando de economía. Porque uno, si mirara la foto de las últimas 48 horas, diría, al gobierno le empezaron a salir bien las cosas. Se destrabó un desembolso del Fondo Monetario Internacional que estaba costándole, que es un desembolso que en realidad es para pagarle al propio fondo y que no cambia la situación de las reservas, pero que no tenerlo era una señal política muy fuerte. Se destrabó una salida más o menos pacífica al conflicto con China por el swap, porque si bien es cierto que no se renovó, como se había informado en un primer momento, lo que se hace es una cancelación en diferido, con lo cual te quita la urgencia del vencimiento que tenías ahora estos meses, y apareció un número de inflación que por primera vez él puede decir es sensiblemente más bajo que el que me dejaron. Incluso dejando de lado ese número de 25 en diciembre, que ellos se lo adjudican al gobierno anterior, pero todo el mundo sabe que es consecuencia de la devaluación. ¿Es realmente un cambio en el rumbo que puede vaticinar un futuro distinto en términos económicos, el punto más bajo de la B corta, el rebote, etcétera? ¿O simplemente es una vuelta de calecita más para que algunos saquen la sortija, para que tomen ganancias quienes entraron en estos meses y después va a volver a subir el riesgo país, va a volver a haber tensión sobre el dólar, etcétera, etcétera, etcétera? Sí, te agrego como cuarto elemento, dijiste swap China, FMI, inflación, ley bases. Bueno, sí, la ley base. Obvio. Sí, sí, sí. Esa es la pregunta de estas horas. De hecho, estamos escribiendo justo una nota con Hernán Lecher al respecto porque analizamos, no sé si viste el cuadro que publicó Milei el domingo. ¿Qué es eso? No, el ruido es de afuera, hay una obra al lado. Ah, ok. No te preocupes. ¿Viste el cuadro que publicó Milei el domingo pasado en Sí. relación a los cuadros verdes, los cuadritos verdes, los cuadritos Los sectores rojos? de la economía, la evolución de todos los sectores de la economía. Hay un discurso del presidente Milei, de Caputo, también de Adorni, de recuperación en B. Sí. Y ese discurso de recuperación en B, que yo creo, vi una declaración de Adorni estos días, ya lo están suavizando, tiene que ver con su caballito de batalla. ¿Qué tienen para mostrar? ¿No? Si no pueden mostrar recuperación en el poder adquisitivo, si no pueden mostrar que la actividad económica, digamos, resuelve problemas, si no pueden mostrar un plan de desarrollo, ¿qué pueden mostrar? Baja inflación y recuperación en B. Lo que nosotros vemos es, primero, tenés una desaceleración de las caídas. Esto es así, en términos económicos. ¿Qué significa? Que vos venías cayendo al 20% enero, febrero, marzo. No puede caer al 20% todo el año. No, claro, esto lo si cuento no... porque tal vez la gente que quizás ve con muy mala cara lo que está haciendo Milei, dice, ah, bueno, pero ahora no cae 20, ahora cae 10. Y Claro. sí. Eso, para poner un ejemplo y que quede claro, vos tenés un comercio y estabas acostumbrado a vender 100 todos los meses. De repente pasaste entre noviembre y diciembre a vender 80. De diciembre a enero a vender 60. De enero a febrero a vender 40. Y ahora en vez de bajar de 20 en 20 va bajando de 10 en 10 o de 5 en 5. Pero vos seguís vendiendo menos que el mes anterior. Exactamente. No es que empezás a recuperar lo que habías dejado de vender. La discusión es de nivel de actividad. Ya no es una discusión de el ritmo de caída tan profundo, eso era el inicio, ¿no? Pasaste de el 1 al -3, al tercer subsuelo. Ahora, te quedás en el tercer subsuelo y capaz que llegás al segundo subsuelo y ahí se queda la economía y se va a quedar con una leve recuperación en un tamaño más chico. Ese es el fenómeno que las estadísticas de ahora no lo van a mostrar, porque ¿qué te van a mostrar? Un intermensual, Milei muestra intermensual, no muestra interanual. O sea, te muestra abril contra marzo, te muestra el mayo contra abril, en donde tenés un 0,1, un 0,2 que te da verde. Pero venís de varios meses de perder de a 2 cifras, entonces Pero ahora seguís- recuperás décimas de punto. Seguís en -20. Exacto. Cuando haces los interanuales de todos los valores de Milei, estás en -10, estás en -20, estás en -30. Entonces, lo que quiero decir es, él no va a reconocer nunca que el problema de la economía argentina es que la nafta son los dólares y que
a pesar de que no lo quiera reconocer, va a terminar viajando a China porque se lo pidieron, porque necesita los dólares del swap. Con el FMI rogaba que por favor saliera la devolución de los dólares y necesita que ahora el RIGI sea inyección de dólares igual que el blanqueo. Ahora bien, la economía argentina va a crecer hasta donde la cantidad de dólares lo permita. ¿Cómo le están dando las reservas internacionales netas? Le están dando en 600 millones de dólares positivas, levemente positivas. Obviamente veníamos de menos 10.000 en diciembre, pero le restás los 1.800 de vencimiento de Bopreal que se hace a 12 meses vista y te quedan negativas. Claro, estás todavía muy en el borde. Entonces, ¿puede Milei ponerle nafta a la economía argentina? Si no tiene como otros recursos inyección de pesos porque él mismo corta, no solo emisión, que si querés es el caballito de batalla, sino corta cualquier inyección de gasto genuino en el marco del presupuesto. Incluso créditos internacionales preaprobados para obras que no se están haciendo. Que eso se metió anteanoche en la ley de bases. Pero lo que digo es, ¿puede? No puede. Entonces la economía argentina va a estacionarse en un nivel más bajo y sobre ese nivel más bajo vamos a ver esta cosa de fluctuación, un poquito mejor un mes, un poquito peor otro mes, pero ahí se va a quedar. Esa es mi mirada. Eso no es recuperación en B. No, eso y te digo una más, si devalúa, cosa que puede pasar porque la corrida del dólar paralelo, podemos decir si le vino bien o no para el dólar blend, pero en principio la corrida del dólar paralelo pone otro precio necesariamente en relación al tipo de cambio oficial. Cuando devalúe, va a tener un nuevo impacto en la actividad económica. Y te hago una consulta. Imaginando el mejor escenario posible para el gobierno, diputados aprueba el RIGI, ¿hay algún tipo de acuerdo con el campo para que empiecen a liquidar, no te digo toda la cosecha, pero sí 5.000 millones, como hacía Massa, ¿te acordás que iba haciendo de apuchitos? ¿Conseguís algún fondo que a partir de la aprobación de la ley de bases de afuera venga y te ponga otros 5.000 millones? Se anuncian 2 o 3 grandes proyectos de inversión que son extractivistas, pero que en un primer momento implican una entrada de dólares al país. Y que ya estaban, pero bueno. Y que ya estaban, pero ponele que ahora deciden y efectivamente de repente aparece una cartera de 12.000, 15.000, 20.000 millones de dólares que te planchan las aguas, te aseguran que no va a haber una devaluación en el futuro inmediato, entonces eso hace también que se liquide más. La inflación no bajará por mucho, muy por abajo de 4, pero tampoco vuelve a subir por arriba de 6, se mantiene en esa franja. Digo, pareciera ser el mejor escenario para el gobierno con todo lo que hay sobre la mesa. ¿Cuánto dura esa primaverita? ¿O cómo se viviría desde el argentino que tiene un comercio, que trabaja en una pyme, que es profesional o tiene un oficio y labura de ir todos los días a conseguir un cliente? ¿Eso derrama esos 15, 12 o 20.000 millones que pueden entrar gracias a, digamos, si te sale lo de los brotes verdes, que no le salió a Macri y que a Milei no le está saliendo, pero podría llegar a salirle? ¿Cuánto dura eso? Bueno, son 2 preguntas. ¿Cuánto dura y si derrama? El cuánto dura es el signo de interrogación. El menemismo duró 10 años. ¿Qué hizo Menem? Digo, el menemismo fue anestesia con deuda y privatizaciones. Anestesia a una economía al cual no le resolviste ningún problema. Estalló en el 2001 cuando el FMI dijo, bueno, le vamos a soltar la mano a estos argentinos, no sabemos si nos van a pagar. Duró 10 años. Bueno, tuvo una inyección muy fuerte de dólares por privatizaciones y después encima logra el acuerdo que Alfonsín le había frenado al FMI y tiene una gran inyección de dólares que le permite financiar la convertibilidad. Duró el tiempo que duró la inyección de dólares en la economía argentina. ¿Qué pasó con el macrismo? Vos lo contaste. Perdió las elecciones, el FMI mismo ya ahí le suelta la mano, ya tira la de no es probable el repago de la deuda, es altamente improbable. Y el macrismo se corta, en realidad no se le cortó en el 2019, ya la llegada del FMI con el cambio de ciclo en el 2018, se le cortó el ciclo, listo, chau, modelo económico. Antes, en la famosa conferencia de prensa del Día de los Inocentes, en la cual anuncian los cambios de metas metas y de tasas. El año en el cual habían ganado las elecciones legislativas, fíjate qué paradoja. Y habían pasado una ley en el Congreso en el medio de una gran represión, porque muchos no se acuerdan que esa ley la ganó, entre comillas. La del 27 de diciembre, reforma fiscal. Exactamente, previsional. Sí, la previsional y después pasa a la fiscal. Y después la fiscal, así es. Bueno, lo que digo es, el modelo económico la crisis del modelo económico sobredeterminó la salida del macrismo. Ahora,
Yo creo que Milei, como vos bien decís, no tiene las privatizaciones voluminosas de Menem. Y si lo comparás con el macrismo, no tiene la posibilidad de que venga Trump. Trump no ganó en Estados Unidos todavía. Ese es un cambio de ciclo que a Milei le podría servir mucho. Lo está esperando. Pero no tiene la posibilidad de que venga y le ponga 54.000 millones, que después fueron 45, como le hicieron a Macri. O sea, no tiene privatización. ¿Qué tiene? Rigi. ¿Bien? Tiene Rigi y tiene un blanqueo que hay que ver si sigue caído lo de bienes personales. El blanqueo tiene menos incentivos que los que tendría con bienes personales casi exento adentro. Y no tiene tanto más. Lo del Rigi, quiero ver además, lo decía Lustó, en esto voy a coincidir con Lustó, los proyectos que se presenten ya mismo es porque tienen una factibilidad de antes, así que va a tener herencia de proyectos pensados, trabajados previamente. Bueno, me acuerdo, lo escuché, no me acuerdo quién lo contaba, en un medio de comunicación en estos días, una periodista que decía que hablando con un referente del gobierno, que le decían, ¿por qué el Rigi es solo por 2 años? Cuando este tipo de inversiones en general necesitan estudios de factibilidad y un montón de cosas, pues no se hace por 4. Y que la respuesta del gobierno es porque necesitamos la plata ahora. Claro. Es decir, el RIGI no es una ley pensada en el desarrollo de la Argentina, sino pensada en que entren dólares pronto, bajo cualquier concepto y con cualquier condición. Exacto, ese es su canal. De hecho, la dolarización se posterga o se aplaza hasta nuevo aviso, hasta tanto no haya dólares pensando en cómo financiamos esto. Entonces, lo que digo es, va a durar en la medida en que tenga dólares. Finalmente se impone la tesis del bimonetarismo de la economía argentina. No es que yo quiera decir tengo razón, pero la verdad es que no te la dan a la razón en los argumentos, en lo discursivo, pero te la dan a la razón en la práctica. Sí, claro. Yo creo que en algún momento esto siempre se agota si vos no tenés sustentabilidad en tu modelo. La única forma que no se agota es que te la pongan a la plata. Es la única forma. En la economía argentina mirás balanza de pagos, que así todo está mejorando porque la balanza hidrocarburífera está dando mejor, y no tenemos un super, mega archi superávit comercial. No. Como para bancar un levantamiento del cepo que signifique demanda de dólares que no va a ser de la clase media que está con mucho menor poder adquisitivo. Hay que ver igual porque el atraso cambiario nos lleva a muchos viajes en el exterior, pero va a ser de los grandes millonarios de la Argentina y también de las empresas, porque cuando se levanta el cepo, las sociedades pueden comprar dólares, como le pasó a Macri. La Macri voracidad. le dieron $100.000 millones de dólares entre el FMI y los privados y le duraron, ¿cuánto? 2 años, dijimos. Sí, por la voracidad de los mismos grupos económicos locales que lo bancaron. Y Milei no va a recibir $100.000 millones de dólares. No va a recibir toda esa cantidad. Entonces, cualquiera que haga las cuentas con algo de realismo, que no sea terraplanista, que no sea Sturzenegger. Creo que Caputo tiene algo más de realismo, creo. Cualquiera que haga las cuentas con algo de realismo... Es un timbero, entonces tiene que... O sea, si se equivoca, pierde. Sturzenegger no juega con... No arriesga. No, por eso yo lo que digo es, ¿qué es lo que te puede jugar? Bueno, un Trump ganando las elecciones, haciendo la locura de volver a pedir a los del FMI, que yo creo que los del FMI deben estar asustados. Por si gana Trump, ¿qué le van a pedir que haga con Argentina? Todos los que le dieron el préstamo a Macri hoy en día ya no tienen más carrera en el FMI. Es un organismo que se entienda, donde vos entrás como becario a los 20 y pico, salido de la facultad, y si te va bien... Cuando llegás a determinada edad, 50 y largo, 60, hiciste toda la escalerita y terminás en un puesto en el directorio ganando un sueldo muy, muy, muy grande. Que te nombra el tesoro o estás en el staff. O que estás en el staff, digo, hay varias... toda la gente que pasó años haciendo esa carrerita y participó del préstamo de Macri ahora está fuera del FMI. No significa que estén atendiendo a un Kentucky Fried Kitchen. Consiguen laburo en el sistema. Pero digamos que la idea de ellos era retirarse con la jubilación del Fondo Monetario Internacional y no van a poder. Ajá, sí. Entonces, lo piensan 2 veces antes de ponerle el gancho. Con lo cual, yo te diría, y tengo acá una mirada distinta de las giras de Milei, yo creo que Milei, no sé si lo hace estratégicamente, pero a todos los tipos con los cuales se está sacando foto ahora y se está haciendo el mejor amigo, sí, les va a pedir ayuda. ¿A los del G7? Sí, les va a pedir ayuda y les va a pedir que lo banquen. Con guita. Sí. Realmente no veo que la balanza comercial le vaya a bancar el nivel de drenaje de divisas en el mediano plazo, porque en el corto plazo siempre entra algo, pero en el mediano plazo se va. Sí. No se banca el drenaje de divisas en nuestra balanza comercial. Pero vos decís que después de lo que pasó, por ejemplo, con Pedro Sánchez y demás, la Unión Europea le va a dar plata, o el G7 le va a dar plata a Milei. Mirá, el Fondo Monetario Internacional a Milei le festeja el programa. Y el FMI siempre funciona en modo jefe político. El FMI conduce
conduce, ¿no? Quizás no es el que te financia, pero es el que te dice, che, ¿por qué no le pones plata? Sí. Y el FMI banca a Milei. Y en esas cosas, cuando se ordena la política internacional de esa manera, se ordena. Así que lo que yo creo es que también nosotros necesitamos no solo confrontar a Milei acá en Argentina con un modelo económico alternativo que de verdad signifique sustentabilidad, por ejemplo, en el repago de la deuda, ¿eh? Por ejemplo, el repago de la deuda. El repago de la deuda que tenemos ahora y en la que vamos a tener con el CIADI en 10 años. Porque también un poco el RIGI es deuda futuro. Uno sabe que estas condiciones no se van a poder mantener por 30 años si el país quiere salir en algún momento de esta situación. Va a haber algún dirigente que va a tener el valor de tomar la decisión que hay que tomar y desconocer este acuerdo. Y eso en algún momento va a haber que ir a pagarlo al CIADI o, si algún día tiene un dirigente el valor, desconocer la autoridad del CIADI, que me parece que es un debate que los argentinos en algún momento habría que empezar a tener. Totalmente. Lástima que después tenés esos 10 años en donde te sigue una especie de ultraactividad de 10 años tiene el CIADI. Sí. Comparto con vos, si no, litigar en el CIADI es la cláusula cerrojo que pusieron en el RIGI. Por eso digo, no solo es confrontar con Milei acá, sino encontrar la manera de explicarle al mundo que acá hubo otro plan económico que funcionó, incluso para pagarles la deuda, mucho mejor que el de Milei y mucho mejor que el de Macri. Así que hay mucho trabajo por hacer. Sí. Ese plan económico que funcionó, y no tengo ninguna duda, mucho mejor que el de Milei y mucho mejor que el de Macri, ¿se puede aplicar en esta Argentina o la Argentina del 2025 o 2027 necesita un plan económico distinto que el que necesitaba en 2003? O que por lo menos garantice que tiene una sobrevida de más de 8, 10, 12 años. Bueno, de sustentabilidad. Porque digo, reconozcamos que era un plan económico que antes de la derrota del 2015 se había topado con límites importantes que configuraron de alguna manera su derrota política posterior. Sí. Yo creo que el plan económico en términos de sustentabilidad de dólares, si no entregamos los recursos naturales, obviamente, tiene más chance que en 2015. En términos de sustentabilidad económica, en 2015 vos tenías déficit de balanza comercial. Yo en esto soy determinista estructural. Miremos la balanza comercial, miremos la cuenta capital y financiera, la balanza de pagos en su conjunto y miremos la reserva. Así funciona. Después miramos el resto de las cosas, obviamente el gasto también en pesos. Vos tenías déficit, tuviste déficit 2012, 2013, 2014, 2015. No es joda, había que hacer algo ahí que era permanentemente ponerle dólares y era un quilombo porque no querías acceder a la deuda en términos internacionales. Hoy estás en muchísimas mejores condiciones. El gobierno de Alberto Fernández, el Frente de Todos, estuvo en muchísimas mejores condiciones en términos de sector externo que el de 2015. Ahora, yo creo, y esto sí me parece importante plantearlo, que la sociedad argentina está atravesando un cambio cultural, en términos de batalla cultural, como lo plantea Milei, en donde este tipo de disputas por la administración de los dólares del sector externo, por cómo hacer para financiar los gastos del sector público de la manera más sustentable posible, que también significa discutir recaudación. Sí. Claro, eficiencia del Estado y recaudación, hay que cobrarle a los que no pagan. ¿Quién va a hacer eso? O sea, ¿quién va a atreverse a pelearle al CIADI? Perfecto. ¿Quién va a atreverse a cobrarle a los que no pagan? Digo, el 40% de la economía informal de distintos estratos sociales. Eso requiere un nivel de conciencia en el conjunto de la sociedad respecto a cuáles son las peleas que vos tenés que dar para que la economía funcione, que hoy no existe. Mi principal preocupación, por eso hacemos el CEPA, básicamente. O sea, cada vez que nos juntamos una vez al mes en los plenarios decimos, bueno, hay que lograr que esta discusión nuestra sea más masiva. No te digo que los 47 millones argentinos, pero que la gran mayoría de los argentinos sepa cómo carajo hacemos para que se entiendan dónde están los puntos de dolor de la economía argentina y que no nos guiemos siempre por el síntoma. Porque el síntoma es la inflación. Perfecto, ahora está bajando. ¿Resolvimos los problemas? No. Al contrario, como estamos destruyendo nuestra capacidad productiva, es posible que los agravemos. Sin embargo, solo miramos el síntoma. Entonces hay un problema serio, profundo, que hay que resolver y que es nuestro desafío político, al menos yo lo tomo como un desafío personal, de hacer que se entienda qué es lo que tenemos que cambiar de economía argentina para que funcione. Por cierto, el mismo problema que tuvimos nosotros lo va a tener Milei y lo está teniendo Milei. ¿Por qué va a China el 4 de julio? Yo quiero que alguien me diga, ¿por qué carajo el presidente va a China el 4 de julio? Porque necesita los dólares.
Solo por eso, porque valida nuestra tesis respecto a cuál es el problema de la economía argentina. Julia, muchísimas gracias. Nos quedó la agenda legislativa para charlar, pero tenía seguramente la semana que viene bases, pero... te llamamos o venís otro día y lo seguimos charlando. Muchas gracias, como siempre, por habernos visitado. Por favor, Nico, gracias.